¿verdad? Nosotros le damos bienvenida al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Amén. También un privilegio, ¿verdad?, dar la predicación de la palabra en el nombre de Moisés. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. El Señor les bendiga más. ¿Cuántos estamos alegres de estar en la casa del Señor? Dice el salmista David que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Yo no sé cuántos de nosotros lo podemos creer, pero yo lo creo. Yo Amén. No sé cuántos de ustedes han venido a alabar y a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, pero yo a eso he venido. Yo he venido a alabar. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Nosotros salimos de este lugar de la misma manera que entramos, porque no alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que salimos como entramos, porque el Espíritu de Dios está en este lugar y Él está aquí para restaurar. Él está aquí para dar fuerzas nuevas a aquel que cree aún tener la fuerza. Él está aquí. A mí me gustaría entonar una alabanza si los músicos me ayudan antes de comenzar, para la gloria y la honra de Dios. Bendito el Rey. Aleluya, Señor. Así les voy a invitar que se pongan de pie y busquen conmigo en sus Biblias Lucas capítulo 5. Vamos a leer versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Señor por este hermoso privilegio que me concede. Gracias también al hermano presidente que tuvo a mi lado. Gracias, Jesús. También quiero hacerme responsable con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, habiéndome reconciliado con ellos en algo de lo ofendido, les pido que me perdonen en el nombre del Señor. Amén. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 7. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red que se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Les pido que me lleven palabra de oración para que sea Él hablando con Dios. Está, hermano. El título que el Señor me ha permitido ponerle a esta pequeña enseñanza, Mucho. dígale a mi hermano que dígaselo sin miedo, dígaselo con palabras de profecía una vez más. Y es que dice la palabra del Señor de que Pedro había estado pescando toda la noche. Pero ese día había sido diferente, porque él, a pesar de que se había esforzado toda la noche, él no había pescado nada. Pedro era un pescador de profesión de toda su vida. Me imagino de que Pedro, al pescar, él había ejercido todos los conocimientos que él había adquirido durante su niñez y durante todo el tiempo que ejerció esa profesión. Pero más sin embargo, por más que haya aplicado esos conocimientos, dice la palabra del Señor de que esa noche había sido diferente, porque esa noche él no había pescado nada. Yo me puedo imaginar a Pedro, que él cuando iba rumbo a la orilla, me imagino que él iba triste, porque él no había pescado nada, pescado para negociar. Me imagino que él iba pensando de que ese día él no iba a poder llevar alimento a su casa. Me imagino que él iba pensando de que ese día él no iba a tener nada que comer. Amén. Así el Señor
así como Pedro estaba tratando de pescar en sus propias fuerzas, así el Señor me ponía en mi corazón de que así vemos muchos de nosotros que tenemos sueños, que tenemos metas, que tenemos anhelos. Y yo no le vengo a decir de que es malo tener metas, tener sueños o tener anhelos. Lo malo es tratarlo de hacer en nuestras propias fuerzas. Lo malo es tratar de hacer las cosas separadas de Cristo, porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice de que alejados de Dios nada podemos hacer. Entonces nosotros, por más que nos esforcemos, por más que apliquemos los conocimientos que hemos aprendido para tratar de que nuestra meta, de que nuestros sueños se cumplan, no vamos a ver resultados en muchas ocasiones, y lo que vamos a hacer, nos vamos a frustrar. Podemos bajar nuestra mirada en señal de derrota, en señal de que nos sentimos tristes, y es en esa precisa condición donde el enemigo llega y se aprovecha y nos mina nuestra mente. Es en esa precisa posición donde el enemigo llega y nos dice: mira, ¿te acuerdas cuando no eras cristiano? Te iba mejor que ahora que sos cristiano. Mira, ¿te acuerdas antes? No te hacía falta nada. Mira, ¿te acuerdas antes? Tenías provisión en tu casa, tu red estaba llena, tenías para la renta, tenías preparado el carro, y ahora que sos cristiano no tienes nada, te hace falta todo, porque es ahí donde llega el enemigo, donde nos mina la mente. Y el enemigo, como es astuto, él puede usar a nuestra propia familia, puede usar a nuestros propios amigos para que de igual manera lleguen y nos digan: mira, si antes te iba mejor, ¿qué te está pasando ahora? Que dices que sos cristiano y que el Señor ha prometido estar contigo y te hace falta todo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, es en esa condición donde nosotros, así como Pedro, que veía que su barca estaba vacía, dice, así nosotros nos vamos a llegar a sentir cuando vemos que nos esforzamos y no vemos los frutos de nuestro esfuerzo. Vamos a ver que nuestra barca está vacía, y es en ese momento donde nosotros posiblemente podemos llegar a renegar, podemos llegar a decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si tu palabra dice pedid y se os dará? Y el Señor me ponía en mi corazón, decía de que cuando nosotros vemos la barca vacía y cuando nosotros renegamos, es cuando llega Jesucristo también y nos dice de que está vacía la barca porque hemos tratado de hacer todo en nuestras fuerzas y hemos olvidado pedir la dirección de Dios, porque estamos tan enfocados, porque creemos saber bien nuestro trabajo, así como Pedro creía saber bien su trabajo. Por eso hemos descuidado nuestra relación con Dios, por eso hemos descuidado nuestra intimidad con Él, hemos dejado de oír su voz. Por eso es que nuestras barcas siguen vacías. Pero el Señor Jesucristo dice: mira, tú miras tu barca vacía, pero lo que yo veo en tu barca es espacio. Aleluya. Gracias, Jesús. Tu barca, amor, que se va a llenar, y la voy a bendecir hasta que sobre y abunde, porque cuando yo derramo mis bendiciones, yo derramo hasta que sobre y hasta que abunde. Aleluya, gracias, Señor. Vacía, no es que está vacía, tú la puedes ver vacía, pero Dios lo que está viendo ahí es espacio, porque van a necesitar espacio para poder dar la bendición de que Dios va a derramar en tu vida. Y no solamente va a ser tu barca, sino que también vas a tener que llamar a la parte que están a la par tuya. Posiblemente la misma persona que te criticó, posiblemente la misma persona que dijo: mira, ahora que soy cristiano, esa misma persona va a tener que acudir al rescate tuyo para llegar también su barca, porque va a ser tan grande la bendición que Dios te va a dar, que ellos se van a quedar sorprendidos. Aleluya, amén. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Señor, Porque cuando el Señor bendice de esa manera. Porque yo te puedo decir de que nosotros podemos contar nuestros fracasos con los dedos de nuestras manos. Posiblemente vas a necesitar la otra mano, pero lo vas a contar. Pero no así van a ser las bendiciones que Dios va a derramar sobre nuestras vidas. Aunque ponga las dos manos juntas, aunque ya ves que está la par tuya y le diga que te preste los dedos de su mano, aún así no vas a poder contar las bendiciones que Dios tiene preparadas. Amén. Para los que creen en Él. Aleluya. Tú eres fiel, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, santo, te glorificamos, digno eres. Alabamos, Señor.
no descuidemos nuestra intimidad, que no descuidemos nuestra relación con el Señor Jesucristo, porque es ahí cuando el Señor, cuando todo lo vemos ya perdido, cuando ya creemos que nos hemos esforzado de puro gusto o en vano, es donde el Señor Jesucristo llega y nos dice: mira, tira la red una vez más, pero ahora tírala en mi nombre, y verás como yo derramaré las bendiciones. Así que cada vez que nosotros nos emprendamos en hacer algo, hay que siempre pedirle la dirección a nuestro Señor Jesucristo. No porque ya sepamos hacer un trabajo, hay que tratar de hacer en nuestras propias fuerzas, porque es ahí donde nosotros nos podemos equivocar y donde podemos llegar a renegar en contra de Dios, cuando Dios no tiene la culpa. Cuando el Señor dice: pedid y se os dará, pero a nosotros se nos olvida pedir, nosotros solo hacemos lo que sabemos hacer, pero no le pedimos nada a Él. Así que hay que tirar la red una vez más, pero hay que hacerla en su nombre, y veremos cómo Dios va a derramar sus bendiciones hasta que sobren y hasta que abunden. Dice en Proverbios 3:10, dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Así van a ser las bendiciones, porque cuando el Señor da, no da limitado. El Señor da hasta que sobre y hasta que abunde. Como dice la misma palabra de Dios, que Pedro le tuvo que hacer señas a las otras barcas que estaban a la par para que corrieran a ayudarle, porque era tanta la bendición que Dios Aleluya. sobre Pedro, sobre esa barca, porque ahí va Jesús, porque estaban tirando la red en su nombre. Ya no era la palabra del hombre, sino que era la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Así que no hay que quitar la mirada de Él. Por más que sepamos hacer nuestro trabajo, hay que siempre pedirle la dirección al Señor. Así como decía David: si tu presencia no va conmigo, no permitas que yo me mueva a ningún lado. Así hay que hacer nosotros. No hay que descuidar nuestra intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Hay que siempre estar pidiéndole la dirección a Él. Hay que siempre estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera el Señor me ponía en mi corazón, que así como nosotros en lo secular nos movemos y tratamos de que nuestras metas, de que nuestros sueños se cumplan y tratarlo de hacer en nuestras propias fuerzas, y cuando vemos que no se cumplen es cuando nos frustramos, porque estamos haciendo las cosas alejadas de Dios. Así el Señor también a mí me ponía que hoy en día, por eso es que hay muchos ministerios también de que no avanzan. Hoy en día, por eso es que hay muchos ministerios que no avanzan, porque han dejado de pedirle la dirección al Señor, porque han dejado de oír la voz de Él. Creemos que porque ya hemos desempeñado el ministerio en muchas ocasiones, creemos de que ya el miedo ya lo perdimos, ya creemos que ya no es necesario hacer un ayuno, creemos que porque ya el ministerio, que porque ya lo sabemos bien, ya no es necesario levantarnos de madrugada y orar, creemos de que porque ya lo hemos desempeñado por muchos años, tal vez 10, 20 años, creemos de que ya no es necesario buscar con Dios. Por eso es que cuando nosotros nos paramos al frente, nosotros en cada momento tenemos que pedirle la dirección al Señor, para que cuando nosotros tiremos nuestra red, nosotros veamos los frutos del Espíritu. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Solamente si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros vamos a ver los frutos? No vamos a ver frutos, amados hermanos. Aleluya. Hay que acordarnos, el Señor ponía en mi corazón, cuando Él me dio esta palabra, me acordaba cuando yo comencé a dar mis primeros pasos en el Evangelio, después que me reconcilié aquí, gracias a Dios. El mes pasado cumplí un año, bendito sea el Señor. Aleluya. Me acordaba, el Señor me traía memoria y me decía: ¿te acuerdas cuando comenzabas a dar tus primeros pasos? Cuando después de que aceptaste, tú tenías hambre, tú tenías sed de mi palabra, y ibas a la reunión de los hermanos Lemos. Y yo me acuerdo, parece chistoso, pero yo lo voy a decir para la gloria y honra del Señor. Me acuerdo que el hermano Juan era el líder de esa reunión, y me acuerdo que por primera vez me dieron un privilegio, que era llevar la lectura bíblica. Hermano, yo toda esa semana no pude dormir. Era tanto mi miedo, era tanto mi nervio, que yo no podía dormir. Y yo le decía a mi esposa, ya llegándose el día, yo le decía: yo no voy a ir.
porque me temblaba todo mi cuerpo y ni siquiera estaba en la casa de mi hermano todavía. Y yo decía, no voy a ir. Pero yo me acuerdo que fui. Lo que yo hice, busqué la lectura más pequeña. Busqué la lectura más pequeña y esa llevé, Salmo 23, y todavía la leí antifodalmente. Qué manera, ¿no? Y todavía la leí antifodalmente. Y cuando dijeron y dejamos con ustedes el hermano que era la lectura bíblica, a mí mi corazón se le quería salir de mi pecho en ese momento. Pero lo hice para la gloria y para la honra de mi Señor Jesucristo. Pasaron los días, me volvieron a dar el mismo privilegio. Y en esa ocasión yo agarré la Biblia y el Señor me dio una palabra. Yo pude sentir que esa era la palabra que el Señor me había dado, porque lo sentí en mi corazón que esa era. Y entonces, pero yo decía, Señor, pero son 15 versículos, decía yo, ¿cómo yo lo voy a leer? Tú sabes de que a mí me da miedo, me tiemblan los pies y me acuerdo que era una lucha que yo tenía, lo leo o no lo leo, le hago caso o no le hago caso. Y yo me acuerdo que me llevé separado en la Biblia la lectura que el Señor me había dado, pero a la vez me llevé separado Salmo 23. Otra vez. Y me acuerdo que cuando ya el hermano dijo, bueno, y dejamos con ustedes al hermano que trae la lectura bíblica, a que no sabe cuál leí, Salmo 23 nuevamente. Lo leí y esa vez me sentí tan triste, yo me sentí decepcionado. Y dije yo, Señor, pero a mí el miedo me dominó en esa ocasión y yo quería salir corriendo de la reunión. Y cuando llegué a mi casa quería salir corriendo de mi casa para mi trabajo. Y estando en mi trabajo quería que mi jefe se fuera rápido para yo quedar solo y tirarme a llorar delante de la presencia del Señor para preguntarle que por qué yo sentía este nervio en mi corazón. Porque si su palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque yo sentía esto. Yo me quería desahogar con mi Señor. Y así fue cuando se fueron mis jefes. Yo me tiré, yo lloré como un niño delante de la presencia del Señor y yo le dije, Señor, pero ¿qué pasa esto? Tú me has llamado, yo no lo creo, si tú me has llamado a mí, si tú preservaste mi vida en aquel tiempo, si tú le arrebataste mi alma de la garra del enemigo cuando él creía tenerme a mí en su poder, y si tú me has llamado a tu camino, tú lo has hecho con un propósito, tú no lo has hecho para que yo venir y pasar vergüenza, tú no lo has hecho para yo venir y temblar delante de la gente. Y yo me acuerdo que lloré toda la noche, yo lloré cuando llegué el siguiente día a la casa, llegué con los ojos bien hinchados porque había llorado toda la noche delante de la presencia del Señor. Y antes de acostarme yo me acuerdo que volví a orar y le dije, Señor, ¿pero por qué? Y es ahí donde el Señor me dice, ¿sabes por qué? Porque todo lo que tú tratas de hacer, lo tratas de hacer en tus propias fuerzas, ¿no? Porque cada vez que tú buscas una palabra en la Biblia, tú no oras primero. Porque cada vez que tú quieres desempeñar el cargo que tú te has dado, tú no me dedicas un ayuno, tú no te levantas de madrugada. Pero ahora yo te digo, hijo mío, hazlo una vez más, pero ahora hazlo en mi nombre. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, precioso. Tuya la gloria, Señor. Y gracias a mi Señor no me pude parar ahí. Que si estaba nervioso, claro que estaba nervioso, pero yo podía sentir la presencia del Señor. Aleluya. Es ahí cuando nosotros buscamos la presencia de Dios para ejercer nuestro ministerio, cuando nosotros no tratamos de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, es ahí donde nosotros sentimos el respaldo de Dios. Aleluya. Thank you, Y le Jesus. dije yo, Señor, esto está bueno, le dije yo. Me sentí bien, la verdad, pero no se me quitaba la palabra de mi boca que yo era nervioso. E incluso yo hablaba con mi hermano Carlos y le decía yo de que, hermano, le decía, pero es que yo me bien nervioso, mire, me decía, quítese esa palabra de su boca porque usted no es ningún nervioso, en el nombre del Señor, el Señor lo ha cambiado a usted. Y me comenzó a ministrar eso en mi mente, gracias a mi Señor por la vida de mi hermano Carlos, que yo he aprendido mucho de él, por la familia de mi hermano Lemos también, que Dios lo bendiga y que lo siga usando en ese ministerio hermoso y precioso que Dios le ha dado. Y yo pude aprender, y de ahí mi lenguaje comenzó a cambiar. Y yo no digo que el miedo se me ha quitado, porque hasta ahorita yo estoy temblando los pies, pero yo también puedo sentir el respaldo de Dios. Amén, aleluya. Thank you, Jesus. Amén, aleluya. Entonces comencé a buscar de Dios
cada vez que iba a ejercer un privilegio en las reuniones familiares, comencé a buscar de Dios. Nunca me dejé ir de mi propia voluntad, nunca quise hacer lo que yo comencé a hacer en un principio, sino que comencé a buscar de Dios. Y me acuerdo de que el privilegio más grande que Dios me ha dado es que en mi hogar se predica la palabra del Señor. Amén. De que en mi hogar sea que sirva para que las almas lleguen, que haga, que ponerlo como cédula delante de mi Señor Jesucristo. Gracias a Dios, bueno, cuando el hermano, el pastor, que Dios me lo bendiga, nos dijo de que si nuestro hogar estaba las puertas abiertas, nosotros le dijimos que sí. Yo le dije que sí, mi amado hermano, porque mi corazón estaba en deseo, pero mi carne tembló ese día. Y yo dije, hoy sí agarrar de Moisés, porque hoy sí me hoy sí vamos a comenzar a devocional, hoy sí vamos a saber lo que es presidir antes de comenzar el culto. Y yo decía, Señor Jesucristo, bueno, pero si tú me has llamado, heme aquí, Jesús. Y bueno, y yo una semana antes, yo me acuerdo que un domingo fue de hecho, el pastor dijo, bueno, a todo aquel que quiera pasar, que necesita la oración, que pase al frente. Y yo ese día yo pasé temblando, todavía dudando, Señor, dame unas palabras, si es tu voluntad, Señor, confírmame, porque era tanto mi nervio que yo todavía estaba dudando, pero era mi carne la que estaba dudando, porque ya en los propósitos del Señor ya estaba, que así iba a ser, de esa manera. Entonces yo estaba dudando y le decía, Señor, bueno, y ese día yo me acuerdo que oré aquí al frente y le dije, mira, yo he podido sentir tu respaldo, y si tú has puesto en el corazón del pastor de que en mi casa se predique la palabra del Señor, es porque tú me vas a capacitar. Y yo solamente voy a disponer mi corazón. Yo no voy a decir no a un privilegio, pero yo quiero que siempre tu presencia esté conmigo. Yo no quiero hacer nada si tu presencia no está conmigo. Y de hecho así fue. Mi primer privilegio fue dirigir un devocional en la reunión familiar. Yo estaba que me temblaban los pies. Y para colmo el pastor llegó ese día a la casa. Estaba nervioso todavía. Estaba que me temblaban los pies y yo no sabía qué hacer. Me sudaban las manos, me sudaba todo. Y yo no hallaba qué hacer, estaba bien nervioso. Pero gracias a Dios, poco a poco el Señor nos ha ido capacitando. Y yo le digo que hoy en día el nervio se ha ido, porque yo aprendí algo. Yo al Señor, en mi oración antes, yo le decía, Señor, quita definitivamente el nervio, los nervios que yo siento al pararme al frente o al tomar un devocional o al tomar un privilegio que tú me das. Y el Señor me dio un sueño al siguiente de esa misma noche y me hizo sentir de que si nosotros dejásemos de tener miedo, entonces nosotros nos buscáramos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo, sabemos que no es en nuestras fuerzas, sabemos que es en las fuerzas de Dios. Entonces a nosotros tener miedo, eso implica búsqueda. Cuando tú tienes miedo, eso implica que tú vas a doblar tus rodillas, que tú vas a dedicar un ayuno, que no te vas a levantar en una madrugada a orar. Eso implica. Pero si tú no tuvieras miedo, entonces te dijera, oh, yo puedo, a mí me abundan las palabras, yo ni siquiera voy a buscar nada en la Biblia porque yo voy a hacer lo que voy a decir. Entonces el Señor me ministraba eso a mí. Y decía yo, bueno, Señor, gracias, de en adelante te voy a decir solamente que tengas cuidado de mis miedos. Y así fue, gracias a Dios, el Señor me ha venido capacitando para lo que Él a mí me ha llamado. Y le doy gracias a Dios porque he aprendido y en mi corazón está una hambre y un anhelo de su presencia cada día más. Y les voy a decir de que no ha sido nada fácil, mis amados hermanos, pero es que nadie dijo que iba a ser fácil. Dice la palabra del Señor que solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Amén, aleluya. Es una lucha día a día la que nosotros tenemos, pero tras esa lucha el Señor siempre nos va dando la victoria, déjeme decir. Porque el Señor así es de bueno con nosotros, que Él nos da la victoria. Cuando la lucha o cuando la prueba es más grande, porque es más grande la bendición que Dios tiene para con nosotros. Así es que, pero no nos olvidemos, el Señor traía esa palabra a mi mente de cómo yo comencé a agarrar los privilegios, que cómo yo buscaba al Señor. Entonces precisamente eso el Señor me decía, de que no hay que descuidar nuestra relación con Él. Que cada vez que nosotros vayamos a ejercer un privilegio, que siempre busquemos la dirección de Dios. Amén, aleluya. Que nunca lo hagamos bajo nuestras propias cuentas. Así como Pedro, que Pedro quiso pescar bajo su propia cuenta.
cuenta que él tiró la red y no vio nada. Así muchas veces nosotros, ya sea por el cansancio, ya sea porque no tenemos tiempo, por lo que sea, pero no hay que hacerlo. La palabra del Señor dice que para todo hay tiempo. Así que hay que doblar nuestras rodillas un momento y hay que pedirle siempre la dirección a Él. Porque muchas veces lo que pasa también es que cuando el Señor nos bendice, nosotros descuidamos la bendición y la dejamos ir nuevamente. Y volvemos a ver que nuestra barca está vacía. ¿Por qué? Porque como el Señor ya nos bendijo, ya comenzamos a descuidar nuestra bendición y entonces nuestra barca vuelve a estar vacía, dice la palabra del Señor. Y eso lo podemos encontrar en Juan 21:3. Si lo quieren buscar conmigo, yo se los leo. Juan 21:3. Ya Pedro ya había visto el milagro de Dios en su vida. Ya la barca de Pedro ya había estado vacía y el Señor hizo el milagro y la llenó de una manera que tuvo que necesitar ayuda porque su barca se hundía de tal manera que era la bendición, dice la palabra del Señor. Pero Pedro descuidó la comunión con Dios, se alejó de Él. Y viene aquí en Juan capítulo 21, versículo 3, dice: Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pero ¿cómo es posible de que Pedro no pescó nada si Pedro ya había visto la bendición de Dios? Si el Señor ya le había dicho a Pedro tirar la red, pero tirarla en mi nombre, ¿cómo es que Pedro se pudo olvidar de eso? ¿Cómo es que Pedro seguía haciendo lo mismo? ¿Cómo es que Pedro podía seguir tirando la red en su nombre y en el nombre del Señor Jesucristo? Entonces por eso él descuidó su bendición y por eso que su barca volvió a estar vacía, dice la palabra del Señor. Así podemos ser muchos de nosotros que cuando el Señor nos bendiga podemos descuidar nuestra bendición y en un momento se nos puede ir de nuestra mano y podemos volver a como comenzamos con nuestra barca vacía. Pero mira qué hermoso es el Señor. En el versículo 6 dice: y le dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces bendición a la red y ya no la podrás sacar por la gran cantidad de peces. Dice, echar la red a la derecha. Y dice de que ellos le echaron y hallaron peces y pudieron pescar esa noche nuevamente. Pero ahora yo veo una palabra diferente. Acá dice a la derecha. En el primer versículo que nosotros leímos decía echarla en mi nombre. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué ahora tú le cambias? ¿Por qué ahora tú le dices a la derecha? Porque ella no es en mi nombre como le dijiste al principio. Y el Señor me decía, es que es a la derecha del Padre donde yo estoy sentado. Y si tú tiras la red en el lado donde yo estoy sentado, vas a ver mis bendiciones hasta que sobren y hasta que abunden. Entonces tirar la red a la derecha donde yo estoy sentado a la par de mi Padre. Entonces es ahí donde le dice echar la red a la derecha y pudieron ver las bendiciones nuevamente. Pudieron ver que esa noche volvieron a pescar. Pudieron haber vuelto su comunión con Dios. Entonces por eso yo les invito de que no descuidemos nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. Siempre no hay que dejar de oír la voz de Él, porque lo peor que nos puede pasar es dejar de oír la voz del Señor Jesucristo. Amén. Porque tenemos que ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y lo que yo entendí acá también es que para nosotros ser bendecidos hay que lavar nuestras redes primero también. Porque el Señor no nos va a bendecir si nosotros tenemos rencores en nuestro corazón, si nosotros tenemos raíces de amargura que tal vez no hemos sacado. Dice la palabra de Dios antes de que Jesús se presentara delante de Pedro y que le dijera tirar la red en mi nombre, dice que Pedro estaba ya lavando sus redes, dice. Entonces es necesario que nosotros lavemos nuestras redes primero antes de que echar la red para que el Señor Jesucristo se vaya bendiciendo de gran manera. Otra forma que yo entendía es que tenemos que remendar nuestras redes también para que cuando el Señor nos bendiga, nuestra bendición no se salga por ningún lugar. Amén.
hay que siempre remendar nuestras redes. Y el punto más importante que yo les quiero dejar ya para terminar, discúlpenme si fue poquito, pero esto es lo que el Señor a mí me ha dado, es hacerlo en su nombre siempre. Amén. Hay que hacer todo lo que nos emprendamos a hacer, hay que hacerlo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de hacer las cosas en nuestra propia cuenta, porque la palabra del Señor es bien clara y nos dice que apartado de Él nada podemos hacer. Así que hasta aquí ha llegado mi parte, mis amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Doy gracias a Dios porque en su inmensa misericordia Él es el que me ha permitido estar acá. Créanme que yo no quería pasar cuando me ofrecieron el privilegio. Fue una lucha que yo tuve, pero me acordé de lo que yo le había hecho al Señor, que dije que no iba a decir no a ningún privilegio, y me armé de valor y me metí en ayuno, en oración, y pues yo puedo sentir el respaldo de mi Señor Jesucristo. No he estado solo, yo puedo sentir su presencia, y pues yo le alabo y le glorifico porque yo puedo entender que esto es el principio de lo que Él tiene preparado para mí. Amén. Para Él sea la gloria y para Él sea la honra. Así que el Señor le bendiga y dejo al pastor con nosotros.